Buenas tardes, hermanas, que el Señor les bendiga y les guarde. Vamos a iniciar con la enseñanza del día de hoy. Continuamos con el tema, ¿cómo ser ayuda idónea? Estamos con Mujer Virtuosa. Esta sería nuestra quinta enseñanza. Y vamos a hablar un poco del carácter de la mujer virtuosa. Y vamos a agarrar Proverbios 31, que es donde vamos del verso 25 al 29. Les leo. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Vamos a orar. Padre altísimo y bueno, te agradecemos, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos permites poder ser instruidas a través de ella. Te rogamos que la palabra que nos des, Señor, realmente la atesoremos y la valoremos como lo que es palabra de Dios, Señor, y la podamos poner en práctica, Señor, en nuestras vidas para que produzcamos frutos que glorifiquen y honren tu nombre, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Ok, vamos a iniciar. El verso 25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Fíjense, hermana, la vestidura era algo importante dentro de las tierras bíblicas. Yo les podría decir, a base de lo que he estado leyendo en libros de usos y costumbres, que para un hombre era de más valor o valoraba más su vestido que su cabalgadura, por ejemplo. Cuando pasaba la noche en un mesón extraño, que tenía que viajar y pasar la noche en algún mesón, dormía con todas sus ropas puestas, inclusive las sandalias, para que no se las robaran, para no exponerlas a un robo. Entonces el valor que se daba al vestido era casi completamente comparable con el valor que tenía el dinero. El dar, por ejemplo, una muda de vestido era pagar un alto precio o dar un premio. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, con Sansón, que él tuvo que pagar porque fue revelado el acertijo que él dijo, no fue dinero, fueron 30 vestidos de lino. Entonces podemos ver la importancia de las vestimentas, de la vestidura en tierras bíblicas a través de la Escritura. A través también de los vestidos se podía ver el estado de las personas. Estaba el vestido de luto o duelo y estaba el de arrepentimiento que se expresaba de manera exterior, ¿verdad? Esa pena que se tenía en lo interior se reflejaba en la vestimenta. El desgarrar los vestidos, por ejemplo, también era una señal de un luto muy fuerte. ¿Se acuerdan ustedes con Job, no? Esa desgracias que le acontecieron llevó a eso a Job. También cuando se blasfemaba algo, eso era lo que hacía el Sanedrín, ¿no? Rasgaban sus vestiduras los sacerdotes. Entonces, la vestimenta, la vestidura era importante. Y si ustedes se fijan, si lo vemos desde otro sentido, también el vestido participaba en las cualidades de las personas que lo llevaban, ¿verdad? Vestían de acuerdo a quienes eran. Por ejemplo, estaban las vestiduras de los reyes, que distinguían a los reyes que vestían con cierto tipo de tela, con ciertos colores, las vestiduras de los sacerdotes, de las vírgenes, de las prostitutas, de las mujeres casadas, y de acuerdo a su vestimenta era como se podía decir qué cualidad o qué tipo de persona era, si era un rey, un sacerdote, una virgen, una prostituta, una mujer casada. Entonces, el vestido era un reflejo de la persona misma. Entonces, les digo esto porque es interesante lo que dice Proverbios, fuerza y honor son su vestidura. Entonces, estamos hablando aquí que está hablando de ese carácter de la mujer excelente o la mujer virtuosa, que es la fuerza y el honor, y que eso formaba parte distintivo del carácter de esta mujer virtuosa, así como la vestimenta era un reflejo de la persona, así de esta manera la fuerza y el honor era un reflejo del carácter de esta mujer
excelente o virtuosa. Si ustedes buscan en cualquier diccionario qué es carácter, pues es un conjunto de rasgos, de cualidades que indican la manera de pensar, de actuar de una persona. Y eso lo distingue de los demás. Es una manera de ser muy particular, muy de cada persona, que tú lo puedes ver en su comportamiento, sus acciones, sus emociones, cómo reacciona ante diferentes aspectos de la vida, al trato a los demás. Entonces encontramos que es ese conjunto de cualidades que está indicando cómo piensa y cómo actúa una persona. Así que esta mujer, su carácter la distinguía, así como el vestido distinguía al rey, al sacerdote, a la virgen, etcétera, ¿no? Fuerza y honor. Entonces, estas palabras describen el carácter de la mujer que teme a Dios. Después vamos a ver la mujer que teme a Dios, ¿verdad? Dice que esta mujer tenía honor. Honor es tener esa calidad moral que la impulsaba a actuar rectamente. Cumplía con su deber de acuerdo con las leyes de Dios. Tenía respeto por Dios y su familia. Era una mujer que por su carácter pensaba y actuaban de la misma manera. Es muy común ver en las personas que piensan una cosa y dicen otra y actúan de otra manera, ¿no? No hay una congruencia entre sus pensamientos, sus acciones y lo que hablan. Pero en esta mujer encontramos que tenía esa característica, era una mujer de honor, ¿verdad? Su carácter era lo que pensaba y actuaba. Había una completa unión, una completa hilaridad entre su carácter en cómo pensaba y cómo actuaba, y todo era congruente. Y eso debe de caracterizar a una mujer cristiana, ¿no? Que sea congruente con lo que piensa, con lo que dice, con lo que hace. Era una mujer que era firme en los principios que Dios le había dado. Y en general hoy falta mucho esto, el honor. Ya casi nadie es fiel a sus principios, ya casi nadie tiene principios. Sí, se mueven según la moda, según las tendencias, según las ideas que estén fluctuando en ese momento, y si en una semana, 2 semanas cambian, la gente cambia. O sea, ya no hay casi nadie que tenga principios, que tenga honor y que sea fiel a esos principios. Sin embargo, encontramos en esta mujer excelente que ella era fiel a sus principios. Era una mujer que por su carácter pensaba y actuaba de la misma manera. Era una mujer que tenía fuerza. Cuando hablamos de fuerza es la capacidad de resistir, la capacidad de sobrellevar sufrimientos, penalidades. Tenía el valor para soportar la adversidad, para resistir los peligros, capacidad física para resistir los trabajos, hermanas. Ya vimos que era una mujer muy trabajadora, ¿verdad? Para resistir trabajos, esfuerzos o incluso enfermedades. Así que no importaba la situación en la que pudiera estar esta mujer excelente o su familia. Ella siempre encontraba fuerza, la fuerza que el Señor da para poder realizar las cosas. Segunda de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces encontramos aquí cómo esta mujer tenía esa característica, eso que formaba parte de sus cualidades, que indicaban cómo pensaba y cómo actuaba. Tenía honor, tenía fuerza. Estaba yo leyendo una biografía de Adoniram Hudson, fue un misionero,
y su primera esposa murió. Ana no soportó junto con su esposo todas las aflicciones del ministerio. Le era muy pesado el ministerio. Entonces es triste de repente eso que sucede, ¿no? De no tener esa fuerza y ese empuje que viene de Dios. Eso sí quiero dejarlo bien claro, provienen de Dios. Entonces eso formaba parte de su carácter. También nos dice que no le preocupaba el futuro, dice, y se ríe de lo porvenir. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que no estaba angustiada o preocupada por lo que pudiera ocurrir. Esta mujer excelente no confiaba en sus virtudes. Ella tenía su confianza puesta en Dios, por eso no le preocupaba el futuro. Ella no vivía temerosa de lo que pudiera acontecerle. O si de repente veía que las cosas empezaban a andar mal, sabía que Dios tenía el control. Por eso dice, y se ríe de lo porvenir, o sea, no era algo que le afligiera, le preocupara o le angustiara lo que pudiera ocurrir mañana. Por eso vemos esa expresión, y se ríe de lo porvenir. Ella no está hablando de la confianza que ella tenía en lo que hacía, sino en la confianza puesta en Dios. Jeremías 17, versos 7 y 8, él escribió, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, esta mujer excelente o la mujer excelente tomaba con calma su futuro, pues sabía que su futuro, su presente, estaba en las manos de Jehová. Y se mantenía firme y enérgica en su línea de fe, en su línea de conducta, de principios y forma de llevar la vida. No la cambiaba. Ella podía tener esa fuerza y conservar ese honor porque tenía su confianza puesta en Dios, hermanas. Y es tan importante este punto que ustedes tengan esa confianza puesta en Dios. Estamos en las manos de Dios y como hijas suyas no podemos estar en mejores manos ni tener mejores resultados que el estar con Dios. Entonces no debemos de temer el futuro, no debemos de temer lo que pueda venirnos, porque no confiamos en nosotras mismas ni en lo que hacemos, ni en la virtud que el Señor nos ha dado. Confiamos que estamos en las manos de Dios. Y cuando hay esa confianza firme, no cambiamos, hermanos, no cambiamos nuestra fe, no cambiamos nuestra conducta, nuestros principios, nuestra forma de llevar la vida. Perseveramos y persistimos en ella porque seguimos viendo y confiando en que estamos en las manos de Dios. Entonces el futuro no es una preocupación en nosotras. Además de esto, dice el verso 26 de Proverbios 31, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Entonces vemos que era una mujer de palabra. Era una mujer que tenía honor, era una mujer que tenía fuerza, era una mujer que no le preocupaba el futuro y era una mujer de palabra. Dice, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Abre su boca. Este punto es de resaltar en la mujer excelente o mujer virtuosa como parte de su carácter. Si de algo padece el ser humano, en general, hombres y mujeres, es el poder refrenar su lengua, el poder callar cuando hay que callar, el hablar lo realmente importante. Y si ustedes leen el libro de Proverbios, en general la Escritura hace mucho hincapié en nuestras palabras, en lo que decimos, en cómo usamos nuestra lengua. Por ejemplo, Proverbios 18,
versos 20 y 21 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí el Señor nos está refiriendo lo importante que son nuestras palabras. Ojo, ojo. No se refiere a decretar, declarar, confesar, cancelar, para que las cosas sucedan o no sucedan. Para nada está diciendo estos versículos eso. Yo sé que son versículos que se tuercen y los usan para eso, para decir tú dilo y va a pasar, ¿no? Tú confiésalo y va a suceder. Tú cancélalo y ya no va a pasar. O sea, no, nada que ver. Esta se refiere a cómo usamos nuestras palabras. Si las usamos de mal manera, si usamos nuestra boca de mal manera, si abrimos nuestra boca para lo que no edifica, para lo que no aporta, para lo que no suma, vamos a obtener malos resultados. Si tú usas tus palabras para herir, para ofender, para criticar, para condenar, para maldecir, para chismear, etcétera, etcétera, etcétera. Esto lo podemos ampliar mucho en Santiago 3. Ustedes lo pueden leer, Santiago 3 del 6 al 10. Porque no me puedo ahorita meter mucho con el asunto de la lengua porque estoy tratando de manera general el carácter de la mujer. Pero ustedes pueden ir ahí a Santiago 3 del verso 6 al 10. Y ahí pueden entender mucho mejor el uso de nuestras palabras, de nuestra lengua. Entonces, es importante lo que decimos. Yo les pregunto, y esta pregunta yo misma me la hice mucho tiempo, ¿no? ¿En cuántos problemas te has metido por no saber refrenar tu lengua? Por no saber callar a tiempo. Por no hablar cuando no era tiempo, por no decir algo realmente importante, por opinar cuando nadie te lo ha dicho, nadie te ha pedido tu opinión, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Refrenar significa restringir en el idioma original. Viene de la palabra kajasak y significa restringir, abstenerse. También significa rehusar, apaciguar, detener, escasa, que sea algo escaso. Entonces, tenemos que aprender a refrenar los labios, tenemos que ser prudentes. El que refrena sus labios es prudente. ¿Esto quiere decir que no vamos a hablar? Para nada. No. Debemos de abrir nuestra boca con sabiduría. Ese es el punto, abrir nuestra boca con sabiduría. Porque del fruto de nuestra boca vamos a saciarnos, hermanos. Muchos problemas nos metemos por hablar y decir lo que no tenemos que decir, ni hablar, ni opinar, ni meternos en cosas que no debemos de meternos. Por darle un mal uso a nuestra lengua, que abrimos nuestra boca no con sabiduría. Entonces, el que puede restringir, o sea, refrenar, el que puede abstenerse, ese es una persona que tiene, que es prudente, que su lengua es prudente. Y no es sencillo. Claro que no es sencillo, porque no hay nada más fácil que las palabras, hermanos. No hay pecado más fácil que la crítica, que el chisme, que la murmuración, porque lo único que se necesita es una lengua no sujeta, dirigida por un corazón no correcto, para empezar a murmurar, a criticar, a chismear, a ofender, a condenar, a herir a otra persona. Lo único que se ocupa es una lengua suelta. Entonces, mucho trabajo el sujetar, el controlar, el restringir, el abstener, el cesar, el detener la lengua, nuestras palabras.
Fíjense, estaría súper bien traer freno. Por eso dice Proverbios 10:19, más el que refrena sus labios es prudente. Buenísimo sería que trajéramos el freno como el de los caballos, ¿no? Ese freno o bocado es la pieza es la pieza de la brida que lleva a los caballos, que llevan los caballos en la boca para ser gobernados. No sé si ustedes han visto ese freno que le ponen a los caballos en el hocico. ¿Por qué? Porque comunica ese freno los deseos del jinete del caballo y empieza a ejercitar el caballo, ejerciendo presión en la boca. Estaba viendo yo que existen 4 puntos donde podemos ejercer presión en la boca de un caballo. Está el paladar del caballo, la lengua, la barbilla, los asientos de la boca del caballo. Entonces, esto ayuda a que el caballo obedezca cuando siente la presión. Entonces, si el jinete quiere que el caballo vaya a la derecha, da el jalón a la derecha y el caballo siente presión de su lado derecho y automáticamente voltea. Quien lleva el control del caballo es el jinete porque trae el freno en la lengua, en el hocico del caballo. Fíjense qué útil sería un freno en nuestra boca, hermanas. Cuando vas a decir algo, imagínate, cuando vas a decir algo incorrecto, cuando vas a criticar, cuando vas a herir con tus palabras, cuando se te va a salir el estar hablando mal de otra persona. Imagínate que tuvieras ese freno, ¿no? Estaría muy bien, pero no es así, hermanas, no hay freno como tal, como el de los caballos. Entonces nosotras mismas tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. ¿Para qué, hermanas? ¿Para qué? Pues para evitar problemas, esa es la realidad, problemas innecesarios. ¿Cuántos problemas no te evitarías si te ahorraras muchas palabras o muchas cosas que no tiene sentido decirlo? Ojo, esto no quiere decir que nunca vayas a hablar o que hable lo menos posible, sino más bien que lo hagas con sabiduría. Por eso la mujer virtuosa o excelente es una mujer que abre su boca con sabiduría. Es una mujer de la palabra, porque no hay otra manera de hablar con sabiduría. Ahorita continuamos con ese punto. Una mujer excelente no solo sabe refrenar su lengua, sabe parar, sabe callar, sabe decir, ¿sabes qué? No. Lo hace con sabiduría. Sabiduría es hokmah. Y es ciencia, entendimiento, inteligencia. Esa es sabiduría. La abre con ciencia, con entendimiento y con inteligencia. Proverbios 19:2 dice que el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Entonces nos está diciendo que el alma sin ciencia no es buena. Imagínense, sin entendimiento, sin inteligencia, sin sabiduría. Esto quiere decir, hermanas, que tú debes de orar y pensar antes de hablar. Ora y piensa antes de hablar. No dejes que la emoción te gane, no dejes que el enojo te gane, no dejes que el momento te gane. No dejes que porque estás cómoda en una plática con otras compañeras, amigas, hermanas, y empieza la crítica y la murmuración, no te dejes llevar porque te sientes bien, porque estás cómodo. No. Tú siempre debes de orar y pensar antes de hablar. Debes de abrir tu boca con entendimiento, con inteligencia. No apresurarte a abrir la boca. Esto quiere decir que abre su boca con sabiduría, que sabe comunicar lo que quiere. Aparte de pensar y de hablar, de orar y pensar antes de hablar, abre
sabe comunicar lo que quiere. Esto, abre su boca con sabiduría, es esto. Ora y piensa antes de hablar, sabe comunicar lo que quiere. Sabe cómo decirlo y cuándo decirlo. Esto es muy importante. Tenemos que saber distinguir en el Señor los tiempos de cuándo hablar un detalle o un punto o un hecho o algo que sucedió. Orar, pensar para saber comunicar lo que quiero y que no se malinterprete lo que yo quiero decir y lo que yo quiero exponer. Abre su boca con sabiduría también es que no es dominada por las emociones, no está siendo dominado, no está abriendo la boca porque está enojada, molesta o se siente muy bien y saca ahí toda la miel y el amor, ¿no? No, abre su boca con sabiduría, o sea, no es dominada por las emociones, su boca, su lengua no es dominada por las emociones. Ese abre su boca con sabiduría es que sabe cuándo callar y empezar a orar. Porque hay un tiempo, hermanas, que tú puedes estar hablando y tú puedes estar queriéndote hacer escuchar, por ejemplo, con tu esposo. Pero parece que no hay ninguna reacción del esposo. Entonces tú sabes que es momento de callar y empezar a orar. Eso es importante, saber callar y empezar a orar. Ese abre su boca con sabiduría, con ciencia, con entendimiento, con inteligencia, es que sabe cómo contestar cuando el esposo o cualquier persona está alterada. O sea, no vas a responder de la misma manera. Dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira, dice Proverbios también, ¿verdad? Entonces, sabe cómo contestar cuando su esposo, otra vez, o cualquier persona está alterada. ¿Sabe cómo tiene que usar su boca? O si tiene que callar. Y lo más importante, se abre su boca con sabiduría, es que lo hace conforme a la palabra de Dios, que ella usa la palabra de Dios para hablar. Usa los principios que Dios da en su Biblia para aconsejar, para dar su opinión, para respaldar lo que está diciendo. Ella basa la mujer excelente o virtuosa lo que va a decir en lo que dicen las Escrituras. Por eso dice ahí mismo en Proverbios, permítanme, se me voy aquí, en Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Sí observan? Es aquí donde les digo que ella basa lo que va a decir en la Biblia, en las Escrituras. Josué 1:8 es un texto que yo creo que todas no sabemos, o en su gran mayoría no lo sabemos, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ahí la palabra está presente. Y aún así, hermanas, debemos de comunicar la palabra con sabiduría, con ciencia, porque aquí sabiduría significa ciencia, entendimiento, inteligencia. ¿Por qué les digo esto? Porque miren, hace algunos años salíamos a la calle a evangelizar y por ahí me encontré a una señora que se congregaba, no puedo decir si no era cristiana, se congregaba. Y esta señora tenía un dolor muy grande, nada más en lo que pasamos y le compartimos un poquito, nunca fuimos a su casa ni le dimos estudio, pero en esa pasadita que dimos y le comentamos, la señora nos comunicó o nos contó que descubrió a su esposo siéndole infiel, le fue infiel su esposo a esta señora. ¿Y qué hizo esta señora? Lo agarró, lo sentó así literalmente, lo sentó en una mesa y agarró la Biblia y empezó a sacar todos los textos sobre adulterios, sobre los adúlteros y el adulterio.
y terminó, ella se sentía muy orgullosa por eso, y terminó haciéndole jurar con la mano sobre la Biblia al esposo que no lo volvería a hacer. Esto no es para nada sabio, hermanos. El usar las escrituras de esa manera no es para nada sabio. O sea, júrame aquí arriba de la Biblia que no lo vas a volver a hacer. Entonces no es con sabiduría. Y hemos tratado de casos a la inversa, ¿no? Donde esposos le dicen, es que tú eres mi ayuda idónea, y como el esposo no trabaja, quiere que la esposa le dé el dinero, porque la esposa es su ayuda idónea. Y quiere que se caiga con su sueldo. Entonces no es solo hablar o usar los textos de la escritura, sino hacerlos también con la actitud correcta, con el entendimiento correcto, con la aplicación correcta, no sacando los textos de su contexto para hacer un pretexto y que diga lo que nosotros queremos que diga. Está la ley de clemencia. Clemencia es bondad, piedad, amor. Es la palabra quejeced, y eso significa bondad, piedad, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, misericordia, piedad. Esto quiere decir que habla con la palabra de Dios, pero habla para aconsejar a su esposo. Sabe cómo aconsejar a su esposo. Y lo hace de tal manera que no suena a reproche, que no suena a regaño. Porque ya de repente la esposa toma el papel de mamá del esposo, ¿no? Y lo regaña. Yo he visto. Y es muy triste, ¿no? Ahí está el esposo callado y la mujer duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, el hombre callado. Y la mujer, respóndeme, y el hombre callado. Son escenas muy tristes. Te digo, es como estarle reprochando, estarlo regañando, como si fuera un hijo más. Y ni siquiera es la manera de educar a un hijo haciendo de esta manera, ¿eh? Entonces, esa ley de clemencia, esa ley de Dios la usa para aconsejar, pero la usa de tal manera que no la usa para golpear o para rechazar o para reprochar o para hacer sentir mal a la otra persona, para regañar. Es una mujer, esta mujer excelente o virtuosa, que sabe enseñar a sus hijos, que sabe corregir a sus hijos, que aun cuando hay un desacuerdo sabe cómo tratarlo y no lo hace gritando y no lo hace haciendo berrinche. Toda mujer que abre su boca con sabiduría merece ser elogiada. Esto es muy complicado, hermanas. Cuesta un trabajo. Primero controlar la lengua y después abrir nuestra boca con esa ciencia, con ese entendimiento, con ese conocimiento, usando la palabra de Dios de manera correcta, aplicándola en amor, con benevolencia, sin estar... Es un término que usamos mucho dentro de las congregaciones o dentro del pastorado, que decimos agarrar a bibliazos a la persona. Y no vamos a agarrar a bibliazos a nadie. Vamos a usar la palabra de Dios de la manera correcta. Toda mujer, les vuelvo a repetir, que abre su boca con sabiduría merece ser elogiada. El libro de Proverbios te ofrece una gran información del buen uso y del mal uso de la lengua. Dense un clavado ahí al libro de Proverbios. Es una enseñanza tremenda, es algo que ustedes deberían constantemente estar leyendo para sus vidas, porque en verdad son cápsulas de sabiduría. Entonces la mujer virtuosa, la mujer excelente, se cuida de hablar bien, de usar bien su boca, de hablar con un propósito, de darle un sentido a las cosas, de aplicar los principios de Dios. Además de esto, es una mujer que vela sobre su familia. Hasta ahorita hemos
visto que era una mujer de honor, es la mujer virtuosa, ¿verdad? Era una mujer de honor. Estamos hablando del carácter de la mujer virtuosa. Es una mujer de honor, una mujer que tenía fuerza, una mujer que no le preocupa el futuro, es una mujer de la palabra, que usa bien su lengua y usa bien la palabra de Dios. Es una mujer que vela sobre su familia. El verso 27 de Proverbios 31 dice, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Fíjense qué interesante está esto. Considerar. Considerar viene de la palabra zafa, que significa atisbar. ¿Qué es atisbar? Atisbar es observar algo con atención, pero con disimulo. Y esto las mujeres son muy buenas, somos muy buenas en eso, en atisbar. Que estamos observando algo con atención, pero con disimulo, no es obvio que lo estamos haciendo. Significa observar, guardar, también significa acechar, atalayar, también significa centinela. Tiene varios significados, solamente le estoy dando algunas palabras, algunos sinónimos. Atalayar, centinela, mirar, vigilar. Entonces, esta definición de lo que es considera los caminos de su casa, esta palabra considerar, esta definición nos da diferentes significados muy interesantes, lo cual puede ayudar a entender mejor el carácter de una mujer excelente. Nos dice aquí que era considerar es atalayar. Y una atalaya era una torre construida en un lugar alto para vigilar una gran extensión de terreno o de mar. Y entonces poder avisar con tiempo de un peligro o de una amenaza. Entonces se ponía ahí la torre en lo más alto que se pudiera para que hubiera alguien ahí vigilando. ¿Quién vigilaba? Dentro de las atalayas era el centinela. Entonces el centinela era uno que guardaba de día y de noche una ciudad. Que guardaba un ejército, por ejemplo, una viña contra los ladrones, el ataque del enemigo. Aún hoy en día, hermanos, en el ejército, en los servicios militares, están los centinelas, que deben desafiar a las personas que se aproximan al puesto. ¿Cuál es el desafío? Bueno, ese desafío consiste en ordenar a la persona que se está aproximando al punto de control, que se detenga para verificar su identidad y quién es el que está llegando. Entonces es muy interesante porque la mujer excelente está vigilando, está velando sobre su familia, pero no de una manera que ahoga, no de una manera que está sobre, sino que, como le dice la definición, está atisbando. O sea, está observando con atención, pero con disimulo, como un centinela sobre una atalaya. Está vigilando la mujer excelente sobre su casa, que todo ande de manera correcta, no solo en lo doméstico, o en el negocio, o en el trabajo, sino en la vida espiritual, por ejemplo, de su esposo, en la vida espiritual de sus hijos. No descuida por ningún momento su casa. Imagínate un centinela dormido ahí en la atalaya. Bien dormido, bien descuidado. Imagínense cuántas cosas, cuántos enemigos no pueden entrar y hacer estragos en una ciudad o en un campamento. Entonces la mujer excelente está vigilante sobre su casa en todo momento. Está velando. No descuida por ningún momento su casa. Les vuelvo a repetir, así como un centinela no puede descuidar su puesto porque esto sale caro. No deja minar su casa. Mateo 24:43 dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiera que hora el ladrón ha de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces tú como mujer conoces a tu esposo, a tus hijos, y tú como mujer si estás vigilante, si estás observante, sin ser sin ser obsesiva, sin ser así apabullante, estar sobre, sino que lo estás haciendo
como lo vimos en la definición, atisbando, estás observando con atención pero con disimulo, estás vigilando, estás atenta y de repente ves un cambio en la actitud de uno de tus hijos. Tú ya detectaste algo raro. ¿Y qué tienes que seguir haciendo? Seguir observando, seguir checando. ¿Cómo? Con disimulo. Y ya conforme el Señor te vaya mostrando, ahora sí ir y hablar, oye hijo, estoy notando esto y esto y esto. Desde este punto empecé a notar todas estas situaciones, todos estos cambios. Me preocupas. He estado orando al Señor, pidiéndole que me muestre y Él me mostró que tengo que hablar contigo sobre estos asuntos según la dirección que te da el Señor. Pero tú tienes que estar velando y observando. Muchos padres, incluidos los varones, no conocen a sus hijos, no por, ¿cómo podría decirlo? No es por otra cosa más que por falta de atención, por falta de estar vigilando en qué punto o en qué momento hubo un cambio. Pero si tú estás vigilando como un centinela sobre una atalaya, si estás velando, mira, ¿no vas a dejar minar tu casa? No sabemos a qué horas viene el ladrón, pero si tú estás velando, no dejas minar tu casa. Velar significa mantenerse despierto. Eso lo sabemos. Gregoreo, viene la palabra gregoreo del griego gregoreo, y eso significa mantenerse despierto, pero también de una vigilancia espiritual. Por eso Proverbios nos dice que considera los caminos de su casa. O sea, está vigilante sobre su casa. Nos habla de ese cuidado que tiene sobre la vida de su familia. Si tú de repente estás viendo que algo le está pasando a tu esposo, que ya no es el mismo, que algo le preocupa, que ya lo ves distraído, y tú empiezas a ser vigilante, a atisbar, a hacerlo con cautela, a hacerlo no de manera apabullante, ni posesiva, ni incisiva, sino que estás observando con mucha atención, pero con disimulo, y empiezas a ver los detalles y los puntos, y entonces vas con tu esposo y abres tu boca con sabiduría y usas la ley de clemencia que está en tu lengua y exhortas y animas y le haces notar cosas que a lo mejor tu esposo no está notando. Entonces, esta mujer excelente nos habla del cuidado que tiene sobre la vida de su familia. Considera los caminos de su casa. Además de esto, no es ociosa. El resto del texto dice, y no come el pan de balde. ¿Cómo es una persona ociosa? Pues es una persona que no está haciendo nada, que es inútil, sin fruto, sin provecho, sin sustancia, no hace nada. Y nosotros ya vimos que la mujer excelente era una mujer muy trabajadora, para nada perezosa, que tenía cuidado no solo de la actividad doméstica de su casa, sino también de la vida espiritual de su misma casa. Era una mujer que no era perezosa, ni en lo doméstico, ni en lo espiritual. Era una mujer trabajadora en lo natural. Yo les puedo decir que una mujer que trabaja, que es trabajadora en casa, por naturaleza es una mujer que va a trabajar en lo espiritual. No se permite la ociosidad, no se permite ella misma estar ociosa. Tanto que hacer, tanto que vigilar, tanto que cuidar, tanto que hacer para Dios, para nuestras familias, que realmente no, créanme que no hay tiempo de estar ociosos. Esto no quiere decir que no tengas tus tiempos de descanso, de refrigerio, de reposo, pero tú siempre estás vigilante y estás ahí al pendiente. Aquí en México tenemos ese dicho que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Pero vamos a lo que dice la palabra. En 1 de Timoteo 5:13 dice, y también aprenden a ser ociosas, hablando de viudas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no conviene. ¡Qué fuerte!
Este texto, les vuelvo a repetir, se está refiriendo a las viudas jóvenes. Pero esto también se ve en mujeres que están casadas. O sea, el estar mujeres ociosas, chismeando y entremetiéndose en lo que no deben, es preocupante. Se da en la mujer. Aquí se refiere a las viudas jóvenes, pero igual a toda mujer. Son de esas mujeres que como no se ocupan de nada productivo, les gusta andar de casa en casa. Como dice aquí, ¿verdad? Metiéndose en lo que no les corresponde, chismeando y hablando lo que no deberían, porque están ociosas. Esto lo ocasiona el ocio en una mujer. Entonces, es por eso que una mujer excelente siempre tiene algo que hacer. Nunca va a tener tiempo para el chisme. Nunca la vas a encontrar fuera de su casa. Esto no quiere decir que no visites a tus papás, a tus mamás, a tu tía, o sea, sí me explico. Es una mujer que sabe estar en su casa y que tiene que hacer las cosas, pero también, bueno, si tienes oportunidad de visitar a tu mamá, pues vas y visitas a tu mamá, ¿no? Pero no pierdes el tiempo cuando tienes 20,000 cosas que hacer en andar en otras cosas. La mujer excelente siempre tiene algo que hacer, esa es la realidad. No tiene tiempo para el chisme. No tiene tiempo para andar de plática en plática, de casa en casa. Eso no es sano, hermanas. No es sano. Proverbios 6, versos 6 y 7 nos dice: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en tiempo de la siega su mantenimiento. La hormiga, hermanas, es un ejemplo de actividad, de diligencia, de planificación. Y aquí nos las ponen de ejemplo. El perezoso debería de observar a la hormiga, aprender de ella todo lo que necesita. La hormiga es una criatura humilde que se encarga de guardar su propio alimento durante todo el verano para suplir las necesidades que tendrán pues, durante el invierno que se acerca, ¿no? Entonces, como una hormiga, una persona sabia trabajará con diligencia, con planificación. Entonces podemos aprender sabiduría de los insectos más pequeños. Y los insectos, las hormiguitas nos avergüenzan. Entonces, esto no quiere decir que nunca descanse, les vuelvo a repetir, ¿no? Que siempre lleves toda la carga del trabajo. No. Sabemos que necesitas un buen descanso. 6 días trabajas y 1 descansas. Eso también es ley del Señor, es palabra del Señor. Lo que quiero decir es que el carácter de una mujer virtuosa, de una mujer excelente, es un carácter de trabajo. Es de una mujer dedicada a su familia. Donde la fuerza, donde el honor es parte de su carácter, donde no le preocupa el futuro, que es una mujer de la palabra y que usa bien la palabra del Señor y abre su boca con sabiduría, que es una mujer que está velando sobre su familia, que es una mujer que no se permite estar de ociosa. Y esto, les vuelvo a repetir, trae reconocimiento y respeto de parte de su familia. Por eso Proverbios 31, versos 28 y 29 dice: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Y es aquí donde la mujer encuentra que todo el trabajo y dedicación de su vida no fue en vano. El hecho de que sea reconocida es una satisfacción. Ver que tus hijos han tenido el ejemplo de una mujer que les ha enseñado a ser personas de bien, que han impactado sus vidas, que su esposo reconozca la gran mujer que tiene y se sienta afortunado y agradecido con Dios de tenerte. Y sobre todo, hermanas, la complacencia de Dios por nosotras. Muchas mujeres
consideran esto como algo fuera de lo moderno, como algo anticuado, pero es lo que Dios nos enseña, hermanas. Y es donde encontramos la realización como mujeres, que estamos dejando un impacto, las que somos madres, en nuestros hijos, para que ellos busquen eso que han aprendido, eso que han visto. No trabajamos por el reconocimiento de nuestros esposos y nuestros hijos, no es el fin. Es una consecuencia. Nuestro fin es agradar a Dios, ser una buena hija de Dios, y esto implica cumplir con nuestro trabajo de ser ayuda idónea, y debe de formar parte de nuestro carácter el ser mujeres virtuosas, todas estas cosas que hemos visto el día de hoy. Yo las invito a que reflexionen, a que la palabra que se dio, ustedes la atesoren, que ustedes vayan y lean y estudien y anhelemos en el Señor a ser mujeres de Dios, a ser mujeres excelentes, y que el Señor haga esa obra completa en cada una de nosotras, que yo sé que el Señor está trabajando en cada una de ustedes, y agradecemos a Dios por ello, ¿verdad? Por su palabra. Entonces vamos a terminar el día de hoy con oración, ¿sí? Padre altísimo y eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, que es la perla de gran precio. Señor, te agradecemos por habernosla dado y por enseñarnos e instruirnos a través de ella. Mucho que trabajar, Señor. Pero te agradecemos que tú nos vayas mostrando y enseñando, Señor, las áreas que tenemos que trabajar. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder trabajar en nuestras vidas, en esas áreas que necesitamos reforzar, en aquellas cosas que se necesitan quitar, en reforzar, Señor, el esfuerzo, la palabra, la dedicación, la obediencia a ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por tu palabra que siempre nos edifica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanas, y mi Padre lo permite, nos escuchamos